Hola, soy Jorge Arévalo y soy ilustrador. Ilustro para un montón de revistas nacionales e internacionales y sobre todo trabajando con retratos de personajes. Mi trabajo de ilustrador empieza sobre todo en el diario El Mundo con la portada de la luna. Aquello me permitió saltar a otras publicaciones como Vanity Fair, Rolling Stone, Esquire, incluso The New Yorker en Estados Unidos. Hay un punto de inflexión cuando mi trabajo lo ve Custo Barcelona, el diseñador de moda, y empieza una colaboración de muchos años donde el soporte deja de ser el papel y la forma de ilustrar se adapta a vestidos, estampados, que dan mucha más riqueza a mi forma de trabajar. Empezar a ilustrar de manera vectorial acababa siendo muy rápido, muy ágil, sobre todo para hacer cambios, para cambiar colores, con lo cual aquello que empezó siendo un complemento a la parte de diseño gráfico se acabó convirtiendo en una profesión y en una forma de contar las cosas bastante personal. Cuando ilustras a un personaje, en el fondo le tienes en tu poder. Hay mucho de él que lo haces tuyo en ese momento y al revés, hay mucho que es de uno mismo y lo traspasas a él. En este curso de doméstica os voy a contar cómo se ilustran personajes. En este caso vamos a realizar al fotógrafo Terry Richardson y a la modelo Cara Delevingne, pero vosotros podéis elegir al personaje que más os guste. Y sobre todo vais a ver de qué forma se afronta un proyecto profesional para abordar una ilustración y que llegue a buen término. Para ello os voy a contar primero cuáles son mis influencias. Seguidamente vamos a ver cómo llega un briefing y cómo se interpreta ese briefing. Vamos a ver los primeros pasos, cómo se boceta en papel y cómo se plantean las primeras dudas. Pasaremos al ordenador y ahí vamos a empezar viendo cuál va a ser la paleta de colores con la que vamos a trabajar. Seguidamente empezaremos a dar con el personaje, con nuestro estilo. Con pocos trazos tendremos que dar con los rostros de Cara y de Terry. Después trabajaremos el cuerpo, la postura, el gesto, el movimiento. Trabajaremos con texturas, cómo se hacen, cómo se fabrican, cómo se aplican y cómo dan volumen y calidez a nuestra ilustración. Plantearemos el entorno, los estilismos, la atmósfera que va a tener la ilustración que vamos a realizar. Haremos los pequeños detalles, luces y sombras que darán profundidad y volumen. Y en Photoshop algunos brillos para rematar la ilustración. Y para acabar veremos cómo se entrega el trabajo y cómo se debe promocionar una vez realizado. Para este curso vais a necesitar unos conocimientos básicos de ilustración, conocimientos de algún programa vectorial. En este caso yo voy a trabajar con Freehand, pero la técnica y la forma de trabajar es exactamente igual en Illustrator. También hace falta que conozcáis Photoshop. Este curso va dirigido a cualquiera que quiera iniciarse en el mundo profesional de la ilustración y quiera aprender cómo hacer un retrato en pocos trazos de una manera elegante y sofisticada.